Vamos ahora con la clase de amiloidosis. La amiloidosis consiste en el depósito extracelular de material proteico. Y esto va a estar siempre presente cuando hablemos de la enfermedad, más allá de las variantes que puede tener en cuanto al órgano de localización y a qué sea lo que componga ese material proteico. Bien. Esta enfermedad tiene entonces diversos modos de presentación y puede ocurrir tanto en forma localizada como sistémica y puede ser primaria o ser secundaria. Esto a veces es lo que complica un poco la comprensión de la enfermedad, porque bueno, también se la podría clasificar según cuál es la proteína que se deposita, o bueno, ya a medida que avancemos con la clase vamos a ir viendo un poquito más. Pero lo que tenemos que tener siempre presentes es siempre va a involucrar el depósito extracelular de un material proteico. Muchas veces se presenta asociada a diversas enfermedades hereditarias o inflamatorias la acumulación progresiva de depósitos intersticiales de proteínas mal plegadas termina produciendo atrofia por presión de células adyacentes. A estos depósitos se los llama amiloides. Entonces, cuando nos retiramos a esta proteína depositada en el espacio extracelular, la vamos a llamar proteína amiloide o directamente amiloide. ¿Qué es el amiloide entonces? Es una sustancia proteinácea patológica que se deposita en el espacio extracelular en diversos tejidos y órganos del cuerpo en una amplia variedad de situaciones clínicas. Este depósito amiloide aparece misteriosamente y en ocasiones en forma misteriosa. En cuanto a la histología, con microscopía óptica, incisiones de hematoxina y eosina, el amiloide aparece como una sustancia extracelular, hialina, eosinófila y amorfa, que cuando se acumula de forma progresiva, envuelve las células adyacentes y produce atrofia por presión de las mismas. Y todo esto es lo que vamos a poder observar en una muestra histológica. Para diferenciar el amiloide de otros depósitos hialinos, como puede ser el colágeno o la fibrina, se usan diversas técnicas químicas que, bueno, más adelante se van a mencionar en las diapositivas. Tal vez la más utilizada sea la tinción de rojo Congo, que con luz normal nos da una coloración roja o rosada en los depósitos tisulares, aunque es más llamativa y específica la birrefringencia verde manzana del amiloide teñido cuando se observa con microscopio de luz eléctrica. Es decir, al teñirlo con rojo Congo, en el microscopio óptico lo veríamos rosa o rojo, y con esta misma tinción lo veríamos con una birrefringencia verde manzana si la observamos con un microscopio de luz polarizada. Y acá tenemos las imágenes. A la derecha tenemos, ven, estos depósitos glomerulares que ven rosados. También está depositado en esta localización. Y en la imagen de la izquierda tenemos la birrefringencia verde que produce en el microscopio de luz polarizada. Acá tenemos otra imagen histológica, fíjense de nuevo los depósitos, que son hialinos, son homogéneos, neófilos, diferentes localizaciones. Aunque todos los depósitos tienen un aspecto y unas características vectoriales uniformes, el amiloide no es una entidad diferenciada químicamente. Hay tres formas bioquímicas mayores y varias menores que se depositan mediante mecanismos patogénicos diferentes.
por lo que no se debe considerar que la amiloidosis sea una única enfermedad. Por el contrario, es un grupo de enfermedades que tienen en común el depósito de proteínas de aspecto similar. Los tipos entonces de amiloide. Dijimos recién que eran 3 los más frecuentes. A ver, de las más de 20 formas bioquímicamente diferentes de proteínas del amiloide, se han diferenciado, que se han identificado, se distinguen 3 como más frecuentes. Las vamos a llamar amiloide AL, amiloide AA y amiloide A-beta. El amiloide AL, como lo dice acá, cadena ligera del amiloide, procede de las cadenas ligeras de las inmunoglobinas producidas por células plasmáticas. Bien. El amiloide AA, que es asociado al amiloide, de ahí viene AA, amiloide C, procede de una proteína diferenciada, distinta de las inmunoglobinas que se sintetiza en el hígado. Y el amiloide beta es producido a partir de la proteína precursora del amiloide beta, se encuentra en las lesiones cerebrales de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Empezamos en el mismo orden que veníamos con el amiloide AL. La proteína AL está formada por cadenas ligeras de inmunoglobinas completas. Los fragmentos aminoterminales de las cadenas ligeras o AMPO. La mayor parte de las proteínas AL analizadas están formadas por cadenas ligeras o sus fragmentos, aunque en algunos casos se han identificado cadenas kappa. La proteína de la fibrilla del amiloide tipo AL se produce a partir de las cadenas ligeras de inmunoglobina libre secretadas por una población monoclonal de células plasmáticas, y su depósito se asocia a determinadas formas de tumores de células plasmáticas. El amiloide AA, la segunda clase principal de proteína de las fibrillas de amiloide, está formada por 76 residuos aminoácidos. Las fibrillas AA se originan por la proteólisis de un precursor mayor del suero llamado proteína SAA, que viene el nombre de asociada al amiloide sérico. Séric Amyloid Associated, y ahí la sigla en inglés, que se sintetiza en el hígado y circula asociada a lipoproteínas de alta densidad. La producción de la proteína SAA está aumentada en estados inflamatorios como parte de la respuesta de fase aguda. Por lo tanto, esta forma de amiloidosis se asocia a inflamación crónica y con frecuencia se llama amiloidosis secundaria. La tercera de las que mencionamos hasta ahora, que era la amiloide A-beta. La proteína amiloide beta o beta-amiloide es un péptido que constituye el núcleo de las placas cerebrales que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer, además de encontrarse en los depósitos de amiloide de las paredes de los vasos sanguíneos de los pacientes con esta enfermedad. La proteína beta se origina por la proteólisis de una glicoproteína transmembrana de un tamaño mucho mayor que se la llama proteína precursora del amiloide. Entre las otras proteínas, ¿se acuerdan que dijimos que había más de 20? Vamos a hablar un poquito de esta que llamamos TTR o transtiretina. Es una proteína sérica que se une a la tiroxina y al retinol para transportarlo. Una forma mutante de esta transtiretina o TTR, sus fragmentos se depositan en un grupo de trastornos determinados genéticamente y denominados polineuropatías amiloidóticas familiares.
polineuropatías amiloidóticas familiares. Se han identificado varias mutaciones de la proteína TTR que contribuyen a su depósito en los tejidos en forma de amiloide. Ahora bien, la TTR también se deposita en el corazón de los ancianos, a lo que vamos a llamar amiloidosis sistémica senil, pero en estos casos la secuencia de aminoácidos de la molécula TTR es normal. Bien, entonces ya esto nos abre más de una posibilidad, porque una misma proteína la podemos tener depositada en distintas circunstancias, todas ellas cumplen con la definición de amiloide, pero algunas de ellas involucran a la proteína alterada o mutante y también existe la posibilidad de que esta proteína se deposite estando en su secuencia conservada. Otras proteínas de amiloide, ahora la beta-2 microglobulina. Se ha identificado a la beta-2 microglobulina, un componente de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, una proteína sérica normal, como la subunidad de la fibrilla de amiloide de la amiloidosis, que aparece como complicación de la evolución de los pacientes sometidos a hemodiálisis a largo plazo. Entonces, para este caso, de pacientes sometidos a hemodiálisis, por mucho tiempo la proteína que se va a depositar es la beta-2 microglobulina. Esto lo vamos a ampliar igual después. Y mencionamos una más, que en una pequeña proporción de casos de enfermedad por priones del sistema nervioso central, las proteínas del prión con un plegamiento anómalo se agregan en el espacio extracelular y adquieren las características estructurales tintoriales de la proteína del amiloide. Por lo tanto, en ocasiones se considera que las enfermedades por priones son ejemplos de amiloidosis local. Pasamos ahora a hablar de la patogenia. La amiloidosis se debe al plegamiento anormal de las proteínas que se depositan en forma de fibrillas en los tejidos extracelulares y alteran la función normal. Digamos que la base en sí de la patogenia de esta enfermedad parte de lo que es la enfermedad, es decir, de ese depósito extracelular de una proteína. Las proteínas con un plegamiento anómalo con frecuencia son inestables y se agregan, lo que en último término lleva a la formación de oligómeros y fibrillas que se depositan en los tejidos. El motivo por el que diversas enfermedades se asocian a amiloidosis puede ser que todas ellas dan lugar a la producción excesiva de proteínas que son propensas a un plegamiento anormal. Acá lo tenemos explicado en un gráfico que es claro, que nos muestra justamente esta patogenia y los mecanismos que se proponen. Tenemos, fíjense, un estímulo, un precursor soluble y las fibrillas insolubles. Y nos considera estas dos variantes, la producción de cantidades anormales de proteína o una producción de cantidades normales de una proteína mutante. En el primer caso planteado, estamos dentro de la producción de cantidades anormales, pudiendo originarse de un estímulo desconocido, posiblemente carcinógeno, que determine la proliferación monoclonal de linfocitos B con su respectiva diferenciación a plasmocitos, y estos sean quienes sintetizan al precursor soluble, que en muchos casos va a ser las cadenas ligeras de inmunoglobulina. ¿Y esto a qué fibrilla insoluble van a dar lugar? Y bueno, por una proteólisis limitada, dará lugar a la proteína AL. ¿Ya? Vamos con la columna del medio. Seguimos estando en un contexto de producción de cantidades anormales de proteína y ahora el estímulo será la inflamación crónica. Esto nos va a llevar a una activación de macrófagos, a la producción de interleuquina 1 y 6,
que actuarán en las células hepáticas y estas producirán el precursor soluble que es la proteína SAA. Por proteólisis mixtada, igual que antes, esta proteína SAA nos dará la proteína AA, bien, que será la proteína amiloide en este caso. Y en la tercera columna ahora nos plantea el caso de la producción de cantidades normales de una proteína que ahora es mutante, como es el caso de la transtiretina que mencioné. Bueno, entonces en este caso la estímula podría ser una mutación que a partir de esa transtiretina nos dé un precursor soluble que por ende en este caso sería la transtiretina mutante. Y esta transtiretina mutante, al no poder ser degradada por la configuración espacial que tiene, se produciría su agregación. Nos daría entonces la proteína ATTR. Bien. Las proteínas que forman amiloides se encuentran en dos categorías generales. Una son proteínas normales que tienen una tendencia inherente a plegarse de forma inadecuada, asociarse y formar fibrillas, y a hacerlo cuando se producen en cantidades elevadas. Y la otra, en lugar de ser proteínas normales, van a ser proteínas mutantes, ¿sí?, que son propensas al plegamiento normal y a su posterior agregación. Entonces, de ahí parte la diferencia en estas dos categorías. Este cuadro nos propone una clasificación de la amiloidosis, que como les dije, uno según en qué se base, va a ser como la clasifique. Uno la podría, como dijimos, clasificar en sistémico generalizada y localizada, uno la podría clasificar en primaria y secundaria, o la podría clasificar en función de la proteína que se deposita. Hay muchas formas de clasificar. Acá la que nos propone es la siguiente. Nos propone 4 tipos de amiloidosis que incluyen varios tipos más dentro de estos 4 globales. La primera que vemos la llama amiloidosis sistémica o generalizada. Dentro de esta categoría clínico-patológica involucra a las displasias de los inmunocitos con amiloide, que es la que llamaría amiloidosis primaria, a la amiloidosis sistémica reactiva, que la llama amiloidosis secundaria, y a la amiloidosis asociada a hemodiálisis. Bien, cada una de estas 3 variantes tiene asociación con distintas enfermedades, produce distintas proteínas depositadas, ¿sí?, y obviamente va a estar relacionada con una proteína precursora distinta. Entonces, para el caso de las discrasias de los inmunocitos, la enfermedad que se va a asociar con mayor frecuencia es el mieloma múltiple. Bien, como ven acá, y otras proliferaciones monoclonales de células plasmáticas. La proteína, la principal proteína, obviamente, que va a ser la AL, como ya lo vimos. La proteína precursora son las cadenas ligeras de inmunoglobina, principalmente las de tipo LAC. Para el segundo caso propuesto, que es la amiloidosis sistémica reactiva o amiloidosis secundaria, lo asocia a enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide. En este caso, la proteína es la proteína amiloide AA y su precursor es el SAA. Y el tercer caso que nos incluye dentro de esta amiloidosis sistémica es la amiloidosis asociada a hemodiálisis. La enfermedad asociada, bueno, será la enfermedad renal crónica siempre en contexto de hemodiálisis, no si el paciente no está sometido a esta práctica y en general durante largo tiempo. Y la proteína acá era el A-beta-2M, que es la proteína que deriva de su precursor, la beta-2 microglobulina. Bueno, además de esta amiloidosis sistémica, la segunda que nos propone, la segunda categoría clínico-patológica que propone esta clasificación es la amiloidosis hereditaria. Y dentro de la amiloidosis hereditaria distingue 2 posibilidades.
la fiebre mediterránea familiar, las neuropatías amiloidóticas familiares, de la cual hay varios. Para la fiebre mediterránea familiar, la proteína es de nuevo la AA, como en la Sociedad de Enfermedades Crónicas, el precursor igualmente es el SSA, la proteína S. Y para las neuropatías amiloidóticas familiares, la proteína es la ATTR, siendo su precursor la transtiretina. La tercera de las categorías clínico-patológicas es la amiloidosis senil sistémica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que eran los depósitos cardíacos? Igual lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante, donde la proteína, de nuevo, depositada es la ATTR y su precursor la transtiretina. Y la cuarta y última categoría clínico-patológica propuesta es la amiloidosis localizada. ¿Qué puede ser? Cerebral, o sea, cerebral senil, como la nombra acá, endocrina, y ahí nos distingue el carcinoma medular del tiroides o los islotes de Langerhans, y la amiloidosis auricular aislada. Para el caso de la cerebral senil, la enfermedad asociada, como dijimos, será la enfermedad de Alzheimer, y la proteína es la A beta, precursor APP, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Para la endocrina, tenemos varias proteínas que pueden estar involucradas. Siempre los precursores van a ser las mismas proteínas que se sinteticen en el organismo, como pueden ser, ven que nos dice ahí, la calcitonina, el péptido amiloide de los islotes o el factor natriurético auricular, que son todas proteínas del propio organismo. Bueno, vamos a seguir con la clasificación. Esta entidad puede ser observada, como dijimos, desde diferentes aristas, en función de lo cual la forma de clasificarla puede variar, según la proteína amiloide depositada, según los depósitos son localizados o sistémicos. Según los datos clínicos, el patrón sistémico o generalizado se clasifica en amiloidosis primaria, cuando se asocia a algún trastorno de linfocitos, y amiloidosis secundaria, cuando aparece como complicación de una enfermedad inflamatoria crónica o un proceso destructor de tejido. La amiloidosis hereditaria familiar constituye un grupo distinto, aunque heterogéneo, con varios patrones diferenciados y afección orgánica. Vamos a hablar de cada uno. Primero arrancamos con la amiloidosis primaria, es decir, la displasia de los inmunocitos con amiloidosis. El amiloide de esta categoría habitualmente tiene distribución sistémica y es de tipo AL. Es la forma más frecuente de amiloidosis, por lo tanto es una forma que vamos a tener que conocer. En muchos casos, los pacientes tienen alguna forma de discrasia de células plasmáticas. La mejor definida es la aparición de amiloidosis sistémica en el 5 al 15% de los pacientes con mieloma múltiple, que es un tumor de células plasmáticas. Característicamente, los linfocitos B malignos sintetizan cantidades anormales de una única inmunoglobina específica, que es la gamapatía monoclonal. Además de la síntesis de esta inmunoglobina, se pueden elaborar únicamente cadenas ligeras, son las denominadas proteínas de Bence-Jones, que pueden ser de la variante kappa o lambda. En virtud del pequeño tamaño molecular de la proteína Bence-Jones, con frecuencia se excreta en orina. Los depósitos de amiloides contienen la misma proteína de la cadena ligera. Casi todos los pacientes con mieloma que presentan amiloidosis tienen proteína de Bence-Jones en suero o en orina o en ambos, aunque la inmensa mayoría de los pacientes con mieloma múltiple tienen cadenas ligeras libres, no presentan amiloidosis. Casi siempre el que tiene amiloidosis tiene además las proteínas, pero de todos los pacientes que tienen las proteínas, no todos van a presentar amiloidosis.
Por lo tanto, es evidente que la presencia de proteína de Bence-Jones, aunque es necesaria, en sí misma no es suficiente para producir amiloidosis. Otros factores como el tipo de cadena ligera producida, el potencial amiloidógeno y la susceptibilidad a la degradación pueden influir en si las proteínas de Bence-Jones se depositan o no como amiloides. La inmensa mayoría de los pacientes con amiloide AL no tiene mieloma múltiple clásico ni ninguna otra neoplasia evidente de linfocitos B. Tradicionalmente se han clasificado a estos casos como amiloidosis primaria, porque los datos clínicos derivan de los efectos del depósito de la amiloide sin ninguna otra enfermedad asociada. De ahí se dio el nombre de amiloidosis primaria. Sin embargo, en prácticamente todos estos casos se puede encontrar inmunoglobinas monoclonales o cadenas ligeras libres, o ambos, en el suero o en orina. La mayoría de estos pacientes también tienen un ligero aumento del número de células plasmáticas en la médula ósea que probablemente secretan a los precursores de la proteína AL. Es evidente que estos pacientes tienen una displasia de células plasmáticas subyacente en la que la producción de una proteína anormal, no la producción de masas tumorales, es la manifestación predominante. Vamos ahora a hablar de la amiloidosis sistémica reactiva. Los depósitos de amiloide en este patrón tienen una distinción sistémica y están formados por la proteína AA. Esta categoría se denominaba previamente amiloidosis secundaria, porque es justamente secundaria a una enfermedad inflamatoria asociada. En otro tiempo, la tuberculosis, la bronquiectasia, la osteomielitis crónica eran enfermedades subyacentes de las más importantes. Pero con la introducción de una quimioterapia antimicrobiana eficaz, ha disminuido la importancia de estas enfermedades. Actualmente es más frecuente que la amiloidosis sistémica reactiva aparezca como complicación de la artritis reumatoide y de otros trastornos del tejido conectivo, como la espondilitis anquilosante, y de la enfermedad inflamatoria intestinal, particularmente la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. De estas enfermedades, la que se asocia con más frecuencia a amiloidosis es la artritis reumatoide, por eso la mencionaba antes. Los consumidores de heroína que se inyectan la droga por vía subcutánea también tienen una elevada tasa de incidencia de amiloidosis generalizada por amiloide AA. Las infecciones cutáneas crónicas asociadas a la inyección subcutánea de los narcóticos parecen ser los responsables de esta amiloidosis. También se puede producir amiloidosis sistémica reactiva asociada a tumores no derivados de los inmunocitos, de los cuales los más frecuentes son el carcinoma de células renales y el linfoma de Hodgkin. Vamos a hablar ahora de la amiloidosis asociada a la hemodiálisis. Los pacientes tratados con hemodiálisis a largo plazo presentan amiloidosis como consecuencia del depósito de beta-2 microglobulina. Esta proteína está presente en concentraciones elevadas en el suelo de los pacientes con nefropatía y se retiene en la circulación, porque no se puede filtrar a través de las membranas de diálisis. Los pacientes con frecuencia consultan por síndrome del túnel carpiano, debido al depósito de beta-2 microglobulina. Es decir, es una proteína que tiene tendencia a depositarse y dar manifestaciones en esa localización. En cuanto a la amiloidosis heredofamiliar, se han descrito diversas formas familiares de amiloidosis. La mayoría de ellas es poco frecuente y aparece en zonas geográficas limitadas. La más frecuente y mejor estudiada es la enfermedad recesiva autosómica llamada fiebre mediterránea familiar. Este trastorno aparece fundamentalmente en personas de origen armenio, judío sefardí y árabe. En ocasiones se asocia a amiloidosis generalizada. Las proteínas de las fibrillas de amiloide están formadas por la proteína AA, lo que indica que esta forma de amiloidosis se relaciona con episodios recurrentes de inflamación.
esto tenerlo en cuenta porque siempre que tenemos esa predisposición, uno tiene que pensarlo antes porque cuanto antes se diagnostique, antes va a ser el tratamiento que se puede instaurar. Amiloidosis, seguimos con la heredo familiar, con esta fiebre mediterránea familiar. Es un síndrome autoinflamatorio asociado a la producción anormal elevada de la citoquina interleuquina 1. Se caracteriza clínicamente por episodios de fiebre acompañada de inflamación de la superficie serosa, como el peritoneo, la pleura y las membranas sinoviales. El gen de la fiebre mediterránea familiar codifica una proteína llamada pirina, por su relación con la fiebre, que forma parte de un grupo de proteínas que regulan las reacciones inflamatorias mediante la producción de citoquinas proinflamatorias. Bueno, y dentro de la amiloidosis heredofamiliar vieron que no era la única la que teníamos fiebre mediterránea familiar, también teníamos las polineuropatías. Al contrario de la fiebre mediterránea familiar, grupo de trastornos familiares dominantes autosómicos se caracteriza por depósitos de amiloide predominantemente en los nervios periféricos y autónomos. Estas polineuropatías amiloidóticas familiares se han descrito en diversas partes del mundo. En todos estos trastornos genéticos, las fibrillas están formadas por TTR mutante. Vamos ahora con amiloidosis localizada. Aquí lo característico es el compromiso de un único órgano o tejido sin la afección de otra parte del cuerpo. Los depósitos pueden producir masas nodulares detectables microscópicamente o pueden ser evidentes únicamente en el estudio microscópico. Los depósitos nodulares de amiloide se encuentran la mayoría de las veces en pulmón, laringe, piel, vejiga, urinaria, lengua y región periocular. Con frecuencia hay infiltrados de linfocitos y células plasmáticas en la periferia de la masa amiloide. Al menos en algunos casos, el amiloide está formado por la proteína A, por lo que puede representar una forma localizada del amiloide derivado de los linfocitos. En cuanto al amiloide endocrino, se puede encontrar depósitos microscópicos de amiloide localizado en algunos tumores endocrinos, como el carcinoma medular, la glándula tiroides, tumores celulares de páncreas, feocromocitomas, carcinomas indiferenciados de estómago, y en los islotes de Langerhans en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. En estos contextos, las proteínas amiloidógenas parecen derivar de hormonas polipéptidas, como en el carcinoma medular, o de proteínas únicas, como el polipéptido amiloideo. La amiloidosis senil, con el envejecimiento se producen varias formas bien documentadas de depósito de amiloide. La amiloidosis sistémica senil se refiere al depósito sistémico de amiloide en ancianos, habitualmente en la octava y novena década. Debido a la afección dominante y a la disfunción relacionada del corazón, esta forma se llamaba previamente amiloidosis cardíaca. Los pacientes sintomáticos tienen miocardiopatía restrictiva y arritmias. El amiloide de esta enfermedad está formado por la molécula TTR, pero normal. ¿Recuerdan que mencionamos que hay casos en donde esta proteína TTR se deposita alterada, los demás, y en este caso, si bien es la misma proteína, es su versión normal, no mutada. Además de la amiloidosis sistémica senil esporádica, también se ha reconocido otra forma que afecta predominantemente al corazón y que se debe al depósito de una forma ahora mutante de TTR. Aproximadamente el 4% de la población negra estadounidense es portadora del alelo mutante y se ha identificado miocardiopatía en pacientes tanto homocigotos como heterocigotos. Se desconoce la prevalencia precisa de los pacientes con esta mutación que presentan cardiopatía clínicamente evidente. No obstante,
tenerlo en cuenta, igual que decíamos antes, porque siempre este componente racial nos va a ayudar a hacer más temprano el diagnóstico. De que para el paciente un diagnóstico temprano puede sumarle años de vida que tomarlo siempre presente. Pasamos ahora a la parte de morfología. Y acá vamos a tomar en consideración aquellos casos de amiloidosis localizada y aquellos casos de amiloidosis. No hay ningún patrón constante de distribución en distintos órganos o tejidos de los depósitos de amiloide en ninguna de las categorías citadas. Clásicamente están afectados los riñones, el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, las suprarrenales y tiroides, además de, bueno, muchos otros. Algunos de estos los vamos a tratar de forma particular para entender un poquito mejor la morfología de la amiloide. En cuanto a la macroscopía, los órganos afectados con frecuencia van a estar aumentados de tamaño y un aspecto serio. Si los depósitos son suficientemente grandes, cuando se pinta la superficie cortada con yodo, aparece color amarillo que se transforma en azul violeta después de la aplicación de ácido úrico, como característica a destacar. Y en cuanto a la microscopía, el diagnóstico histológico del amiloide se basa en sus características tintoriales. La técnica tintorial más utilizada es el colorante rojo Congo, que como dijimos, con luz normal da color rosa o rojo a los depósitos de amiloide. Con luz polarizada, el amiloide teñido con rojo Congo muestra birefulgencia verde. Esta reacción que comparten todas las formas de amiloide. Se puede distinguir al amiloide AA, AL y TTR en cortes histológicos con divisiones de inmunohistoquímica específicas. Como el patrón de afección orgánica en las diferentes formas clínicas de amiloidosis es variable, se describe por separado la afección en cada uno de los órganos. Acá tienen una imagen. Por empezar, vemos que el órgano, ¿cuál es? ¿Qué les parece? Hígado. Bien. Fíjense cómo está formado por esas células epiteliales, agrupadas, las características de las células, el parénquima como tiene bandas de tejido conectivo, con estructura, ¿sí? Esta imagen de la izquierda, lo que vemos claro es que, bueno, obviamente es un corte de hígado, que está teñido con rojo Congo y muestra esos depósitos rosa y rojo de amiloide en las paredes de los vasos sanguíneos y a lo largo de los sinusoides. Esta coloración que es marcadamente viva para rojo Congo. Y si el mismo tejido lo vemos con luz polarizada, vemos la birefulgencia. Toda esa área, ¿ven? ¿Qué bien que se nota? Vamos a arrancar con riñón. Macroscópicamente, los riñones pueden tener un tamaño y un color normales, o en los casos avanzados, pueden estar contraídos debido a la isquemia producida por la estenosis vascular, producida por el depósito de amiloide en las paredes arteriales y arteriolares. Histológicamente, el amiloide se deposita principalmente en los glomérulos, aunque también se afectan el tejido peritubular intersticial, las arterias y las arteriolas. Los depósitos glomerulares aparecen al principio como engrosamientos sutiles de la matriz mesangial, acompañados habitualmente por ensanchamiento irregular
de las membranas basales de los capilares glomerulares. Con el tiempo, los depósitos mesangiales, los depósitos a lo largo de las membranas basales, producen estenosis capilar y distorsión del penacho vascular glomerular. La progresión de la amiloidosis glomerular se produce, con la progresión se produce obliteración de las luces capilares y el glomérulo obsolescente está inundado por masas confluentes o bandas anchas entrecruzadas con amiloides. El clarito que se ve acá, como a nivel del glomérulo tiene todo este depósito de material eosinófilo, rojo con positivo, que se ve en esta localización, como nos decía, también tiene esta localización perivascular, como tanto la lesión, es como se nota en todo el pared. Acá tenemos otras imágenes, miren acá, el rojo Congo cómo compromete casi todo el glomérulo, en este caso el depósito de amiloide, y hay en otras localizaciones, y cómo a la luz polarizada se ve la resistencia tan característica en esos depósitos. ¿Era? Vamos ahora con otro órgano y vamos a hablar de la morfología del vaso. La amiloidosis del vaso puede pasar desapercibida macroscópicamente o puede producir esplenomegalia. Por motivos totalmente misteriosos, se pueden producir dos patrones de depósito. Uno lo vamos a llamar vaso en sagú y el otro vaso lardaz. El primero, en uno de ellos, acá, los depósitos están limitados fundamentalmente a los folículos espléricos, produciendo unos gránulos similares a la tapioca en la inspección macroscópica. Por eso a ese lo vamos a denominar vaso de sagú. En el otro patrón, el amiloide afecta a las paredes de los senos espléricos y el armazón de tejido conectivo de la pulpa roja. La fusión de los depósitos iniciales da lugar a áreas grandes geográficas de la amiloidosis, dando lugar a lo que se ha denominado vaso lardáceo. Acá tienen las imágenes. La de la izquierda es el vaso en sagú, aunque por eso no destaca más bien pulpa blanca. Y acá tienen la imagen de la mandioca o tapioca, que es lo que le da el nombre por esos gránulos de la harina granular de la raíz de mandioca al vaso en sagú. Y en la segunda, que está con pulpa roja, es el vaso lardáceo, que esto lo denomina como que tiene un aspecto ajamonado. ¿Bien? Son los dos patrones que puede tomar entonces la amiloidosis en este órgano. Vamos ahora con el hígado. Los depósitos pueden pasar de nuevo desapercibidos macroscópicamente o pueden producir hepatomegalia moderada a marcada. El amiloide aparece por primera vez en el espacio de Dice y después engloba progresivamente las células parenquimatosas hepáticas y los sinusoides adyacentes. Con el tiempo se produce deformidad, atrofia por presión y desaparición de los hepatocitos, dando lugar a la sustitución total de grandes áreas del parénquima hepático. Es frecuente la afección vascular y los depósitos en las células de Kupffer. Habitualmente se conserva la función hepática normal a pesar de la afección, en ocasiones grave, del hígado. A nivel cardíaco, puede aparecer amiloidosis del corazón en cualquier forma de amiloidosis sistémica. Y también es el principal órgano afectado, como habíamos dicho, en la amiloidosis sistémica senil.
El corazón puede estar aumentado de tamaño y ser firme, aunque la mayoría de las veces no muestra alteraciones a la inspección macroscópica. Histológicamente, los depósitos comienzan como acumulaciones subendocárdicas focales dentro del miocardio entre las fibras musculares. La expansión de estos depósitos miocárdicos finalmente produce atrofia por presión de fibras miocárdicas. Cuando los depósitos de amiloides son subendocárdicos, se puede lesionar el sistema de conducción, lo que explica las alteraciones electrocardiográficas que se observan en algunos pacientes. Acá tenemos una imagen histológica, fíjense como entre las fibras, en lugar de estar la fibra conservada en el órgano, hay todo este material proteínas, material eosinófilo que las separa. ¿Ven? Acá es bastante el compromiso. Además se distingue muy bien de la eosinofilia de la célula, pero todo como material de una sustancia diferente. Y acá lo tenemos con la irrefringencia. Qué bien que se nota. Bueno, y después hay otros órganos afectados. La amiloidosis de otros órganos generalmente se encuentra en la enfermedad sistémica. Las suprarrenales, el tiroides, la hipófisis son localizaciones habituales en esta afección. Puede estar afectado el tubo digestivo también, a cualquier nivel, desde la cavidad oral, donde puede afectar el encías, lengua, hasta el ano. Las primeras lesiones afectan principalmente a los vasos sanguíneos, aunque finalmente se extienden hasta afectar a las áreas adyacentes de la mucosa, la muscular y la subserosa. Los depósitos nodulares en la lengua pueden producir macroglosia, lo que da lugar a la deformación amiloide, formador de tumores de la lengua, la denominada amiloide formador de tumores, y en el aparato respiratorio puede estar afectado de forma focal o difusa desde la laringe en dirección distal hasta los bronquíolos más pequeños. Incluye las denominadas placas, además de afectar vasos sanguíneos. La amiloidosis en nervios periféricos y autónomos es una característica de varias neuropatías amiloidóticas familiares, como habíamos dicho. Los depósitos de amiloide en pacientes sometidos a diálisis crónica son más llamativos en el ligamento carpiano de la muñeca y dan lugar a la compresión del nervio mediano, con síndrome del túnel carpiano. Estos pacientes también pueden tener un depósito extenso de amiloide en las articulaciones. Pasamos ahora, para ir cerrando, con las características clínicas. El abanico de manifestaciones clínicas es amplio, desde un curso asintomático hasta ser causa de muerte. Los síntomas dependen de la magnitud de los depósitos y de las localizaciones de afección. Las manifestaciones clínicas al inicio con frecuencia son totalmente inesperadas, como debilidad, no inespecíficas, como debilidad, pérdida de peso, mareo, síncope. Posteriormente aparecen hallazgos algo más específicos que en la mayoría de los casos se van a relacionar con la afección renal, cardíaca y digestiva. La afección renal produce proteinuria, que puede ser tan grave como para producir síndrome nefrótico. La obliteración progresiva de los glomérulos en los casos avanzados, en último término, va a producir una neuremia. La insuficiencia renal es causa de muerte en estos pacientes. La amiloidosis cardíaca se puede manifestar como insuficiencia cardíaca congestiva insidiosa, o bien los aspectos, como decía, más graves de la amiloidosis cardíaca son los trastornos de la conducción y las arritmias, porque pueden ser mortales. Bien, por eso es importante saber diagnosticarla. De acá les voy a destacar esto. Si bien como, bueno,
terminamos con esto. Ocasionalmente la amiloidosis cardíaca produce un patrón restrictivo de miocardiopatía, que estimula la peritonitis. Bien, bueno, como vimos, en realidad no tiene que ver la histología. Muchas veces, como vimos la parte morfológica, macroscópicamente los órganos no presentan alteraciones, uno parte de una clínica que le hace sospechar la enfermedad. En este caso, quizás con un ecocardiograma no tenemos ninguna alteración, pero si el paciente de todas formas no nos cierra, tiene algo, no sabemos qué es, no ve que tiene un patrón, por ejemplo, restrictivo en el ecocardio, o que tiene arritmias en el contexto de un corazón sano o normal por otros estudios, la forma de diagnosticarlo es por medio de la resonancia magnética cardíaca, que puede a veces verse signos específicos de amiloidosis o de otras carcinopatías. Bien, hay que tener el ojo y lo tiene que hacer alguien, o interpretar, mejor dicho, alguien que sepa realmente hacerlo, se dedique a eso. Pero bueno, en estos casos, o a veces son biopsias que serían bastante riesgosas y por algo que es raro, entonces uno puede tener la sospecha, pero pueden ser otras cosas. En esos casos, tomar en cuenta que, bueno, manos expertas puede intentarse un diagnóstico por medio de una imagen como la resonancia, que no es invasivo y tiene los riesgos que tiene tomar una muestra para histología del corazón. La amiloidosis digestiva puede ser totalmente asintomática o se puede manifestar de diversas formas. La amiloidosis de la lengua puede producir un aumento del tamaño o una ausencia de la elasticidad suficientes como para dificultar el habla y la deglución. Los depósitos en el estómago y en el intestino pueden producir malabsorción, diarrea y trastornos digestivos. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico de amiloidosis depende, como vimos, de la demostración histológica del depósito amiloide. Las zonas que se biopsian con más frecuencia son riñón, cuando hay manifestaciones renales, y los tejidos rectal o gingival en pacientes en los que se sospecha amiloidosis sistémica. Justamente porque son localizaciones más accesibles a la biopsia, pero es que no nos menciona acá, por ejemplo, el corazón. En la exploración de los aspirados de grasa abdominal, tejidos con rojo-congo, también se puede utilizar para el diagnóstico de amiloidosis sistémica. La prueba es bastante específica, pero su sensibilidad es baja, con lo cual no nos descartaría que sea negativo. En los casos de sospecha de amiloidosis asociada a discrasia y linfocitos, se debe realizar electroforesis de la proteína del suero y de la vida. En estos casos, los aspirados de la médula ósea con frecuencia muestran plasmocitosis monoclonal, incluso en ausencia de un mieloma múltiple evidente. La gamografía con el componente P del amiloide estérico radiomarcado es una prueba rápida, específica, porque justamente este SAP se une al depósito de amiloide y revela su presencia. También ofrece una medida de extensión de la amiloidosis que se puede utilizar para seguir a los pacientes sometidos a tratamiento. No está visto acá, pero por ejemplo, el caso de la enfermedad de Alzheimer, está claro que uno no le va a hacer una biopsia del cerebro al paciente para tener diagnóstico. En ese caso también el diagnóstico se hace por imagen. Más allá, bueno, de la clínica, obviamente, pero de la clínica una sospecha de imagen. Porque, bueno, no es factible biopsiar para eso. De ahí, bueno, que todo el desarrollo imagenológico es importante para poder llegar al diagnóstico de estas enfermedades. No desarrollamos más ese tema, bien la enfermedad de Alzheimer es bastante discutida, bastante prevalente, porque se aborda dentro de los trastornos, dentro del capítulo del sistema nervioso central. Así que sigue más adelante, no lo vamos a desarrollar en esta clase.
Y ahora sí terminamos con el pronóstico. El pronóstico de los pacientes con amiloidosis generalizada es malo. Los que tienen amiloidosis derivada de linfocitos, excepto mieloma múltiple, tienen una mediana de supervivencia de 2 años después del diagnóstico. Y los pacientes con amiloidosis asociada a mieloma tienen peor pronóstico. La perspectiva de los pacientes con amiloidosis sistémica reactiva es algo mejor y depende en cierta medida del control de la enfermedad subyacente. Se ha descrito la reabsorción de amiloide después del tratamiento de la enfermedad asociada, aunque es un fenómeno infrecuente. Se están desarrollando nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a corregir el plegamiento normal de proteínas e inhibir la fibrilogenia. Entonces es importante porque, sobre todo en los casos familiares, uno iniciaría antes, tratamiento antes de que las manifestaciones clínicas estén avanzadas. Bueno, muy bien, con esto damos por terminada la clase. Nos vemos la próxima.